Sobre un tema, de pronto no sé si lo vamos a lograr terminar, pero voy a hablar un tema que colocó el Señor en mi corazón el Día de los Caballeros. El día que nos reunimos los caballeros estaba exponiendo el mensaje el pastor Jorge Vergara y él lanzó una frase que pegó duro en mi corazón que se llama, la frase era caminar entre los escombros. Si estuvieron los caballeros aquí, sabe que él no era su enseñanza, pero habló algo sobre eso. Y yo dije, voy a tomar ese tema y lo voy a estudiar y lo voy a exponer. Y hoy traigo eso. El título de esta noche es Caminar entre los escombros. Y hay una frase que dice, lo que nunca empieza, nunca termina. ¿Eres de los que empiezan algo y no lo terminas? Buena pregunta. Para aquellos que tienen un hogar, para aquellos que tienen una familia, para aquellos que de pronto han emprendido algo y de pronto en la mitad del camino retroceden y abandonan lo que están haciendo. A esa persona les voy a hablar en esta noche. O peor aún, eres de los que empiezas algo y te desanimas al terminar. Oiga, qué interesante, porque generalmente cuando vamos por la mitad de algo, generalmente entra el desánimo. Cuando vemos en la casa, en el hogar, en la familia que el hijo no camina como uno quiere, uno trata como desanimarse. Cuando vemos en un trabajo, en un empleo que nosotros tenemos, pero las cosas no pintan como nosotros creemos, nos desanimamos y entonces perdemos nuestro trabajo. A esas personas yo les quiero hablar en esta noche. Todo cuanto se empieza en la vida merece un final. Merece un final. Y cuando yo estaba hablando de este tema, mi esposa me pregunta, Ale, ¿tú qué quieres predicar el miércoles en la iglesia? Yo le digo, un tema que tú lo iniciaste, yo lo voy a terminar. Yo, ¿cómo así? Tú iniciaste, un día me dijiste que quería verme viejitos montados en un Volkswagen. Los dos montados, porque empezamos a nuestros amoríos en un Volkswagen. Siendo novio, yo tenía un Volkswagen y entonces ella me dijo, quiero terminar anciano en un Volkswagen contigo. Entonces me mandó una foto, yo ya la guardé y ahí la tengo. Estoy buscando el Volkswagen porque lo voy a comprar. Entonces le dije, el tema es eso, de lo que tú una vez me hablaste sobre eso. Lo que inicia, termínalo, ¿verdad? Y solo hay una forma de saber cuál es el final de algo, y es empezarlo. Solamente hay un final de algo, y para saberlo, solamente lo podremos lograr si lo terminamos. Quiero hablar sobre ese tema y quiero que vaya conmigo a Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 4. Voy a leer un solo texto, el 10. Libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 10. Si lo tiene, me da un fuerte amén. Voy a hablar sobre ello. Amén. Puede colocarse sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y digo Judá. ¿Quién? Judá. Las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. ¿Y el escombro qué es? Diga conmigo, mucho. El escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por estas palabras que nos regalas en esta mañana, porque sé que esta palabra tú la envías para edificar nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que los escuchan, amado Rey del Cielo, los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Háblales también a ellos en esta noche, amado Rey del Cielo, y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes decir conmigo, caminar entre los escombros. Qué difícil es caminar entre los escombros, mis amados. De pronto usted no es constructor, pero seguramente algún día han construido en su casa. Y qué difícil es, por lo menos para mí, ver tanto escombro en casa. Entonces hoy quiero hablar sobre ese tema y necesitamos aprender a caminar entre los escombros para no desanimarnos. ¿Para qué? Para no desanimarnos.
Le voy a contar la historia porque usted se la sabe seguramente. El libro de Nehemías es un libro precioso, es un libro de liderazgo. Inclusive traten lo posible a los líderes de la iglesia enseñarle con ese libro, porque ese libro tiene mucho que enseñarnos. Nehemías es un libro en el cual usted puede tomar decisiones, en el cual también Nehemías es un libro de organización. Uno de los mejores libros en cuanto a organización, inclusive para los empresarios, es el libro de Nehemías. Y hay inclusive un libro que se llama Una vida con propósito, basado en el libro de Nehemías. Liderazgo con propósito se llama el libro. Entonces necesitamos aprender a caminar en escombros para no desanimarnos. Mire la historia. Y me llama la atención que ellos, dice que Nehemías fue llamado por Dios para reconstruir los muros de Babilonia. Ellos estaban en Babilonia a causa de su pecado, a causa de su rebeldía. Dios había permitido que ellos llegaran a Babilonia. Pero ya ha pasado el tiempo, ya había salido una parte con Esdras y habían empezado la reconstrucción. Pero después llega Nehemías para terminar la construcción, porque ve y él mira que las murallas, lo que le daba la protección al sitio donde ellos estaban caídas, estaban derrumbadas. Las puertas estaban en ruinas. Y para ellos eso era muy importante construirlos. Por lo que le brindaba la seguridad a todo el pueblo de Israel. Pero cuando Nehemías y otros 43,000 patriotas judíos regresaron a Jerusalén, encontraron una ruina total. Y llama la atención de eso, que los muros estaban derribados, el templo estaba en cenizas y no había puerta. ¿Por qué era importante construir? Sencillamente porque el pueblo necesitaba nuevamente volver al templo de Dios. Y ellos no podían volver al templo porque estaba en ceniza. Y si construían primeramente el templo, seguramente nuevamente los atacaban y le podían destruir el templo. O sea, ellos tenían que construir primero sus muros, sus defensas. Sus muros, que en un día hablaron de fuerza y dignidad, dice que yacían en ruinas, cubiertos de polvo, silencio y vergüenza, de modo que los habitantes no tenían protección de sus enemigos. Y todo un desfile de antagonistas saqueaban la ciudad, que estaba en ruina. Entonces para ello era importante la construcción. Estoy empezando por ahí para poder darle a usted el contexto de la situación en la que ellos estaban. Pero me llama la atención porque el escriba siempre coloca detalles que a uno debe tenerlos en cuenta. Y dice, y dijo Judá. Entonces uno mira quién era Judá. ¿Qué representaba la tribu de Judá? Para poder darle el contexto mayor todavía a lo que estaba aconteciendo allí. La tribu de Judá era la tribu que se suponía que debía ser la tribu más fuerte y más valiente. Eran los que salían siempre al frente en las guerras. Eran los más poderosos. Eran los valientes. La tribu de Judá. De allí salieron reyes de la tribu de Judá. Por allá lo tienen a todo volumen, allá abajo. Inclusive de allí salió también el Mesías. Entonces era una tribu muy importante. Pero esa tribu se desanima. Los que estaban llamados a guerrear, los que estaban llamados a pelear, estaban como desanimados. Y solo porque había muchos escombros. Y lo mejor del caso, dice el versículo 6, que ya ellos iban por la mitad de la construcción. O sea, ya ellos habían levantado una parte de la muralla. Y ahora, como estaban colocando más su mirada, no en lo que faltaba, sino en los escombros los estaban desanimando. Porque a veces hay cosas que van a venir
para desanimarnos. El pueblo de Judá se enfrentaba a dos problemas paralelos. Uno, el agotamiento físico y una cantidad abrumadora de escombros que le impedían reconstruir los muros de Jerusalén. Pero cuando yo me puse a estudiar esto, llamó a mí la atención. Primero, de la tribu de Judá. Segundo, que ya ellos iban por la mitad. Y tercero, que lo que menos debían de ver fue lo que vieron. Y eso le trajo desánimos a ellos que no querían después terminar de construir los muros de Jerusalén. El pueblo se desanimó por los escombros que tenían que quitar antes de poder edificar. Y con escombros no podemos edificar. Usted dirá, pastor, embarájemela y póngamela más suave para poder entender el mensaje. Te la voy a desembarajar para que la puedas entender mejor. Porque seguramente usted quiere construir su casa, su hogar, su familia. Quiere construir un bienestar para la gente. Pero habrán cosas que todavía del pasado nos marcan y no nos dejan construir. Y a veces queremos levantar murallas sin quitar los escombros. Y ahí es donde está el problema, porque cuando vamos por la mitad de la construcción sin quitar los escombros, llegan los desánimos. Un matrimonio que empieza y no mira lo que está alrededor, es un matrimonio que puede llevar al fracaso. Porque seguramente hay cosas que no se vieron cuando estaban en noviazgo, pero ahora que están cansados empiezan a salir. Son escombros que no nos van a dejar edificar. Los hijos que levantamos, lo vemos que van con malas mañas y no le decimos nada. Ojo, porque eso se te puede convertir en un escombro más adelante. Inclusive te va a tratar de desanimar de seguir avanzando. De entre todos los tipos de problemas con los que se encontró por dentro, uno de los más difíciles de resolver era que el escombro era mucho y no podían construir el muro. De tantos problemas, porque no era el único. Si usted se va al capítulo 4, empezando, había un problema mayúsculo. Se levantaron unos hombres que los querían amenazar. Pero no me quiero meter con Sanbalá y Tobías. Pero ellos empezaron a tratar de desanimar al pueblo. Y sin embargo eso no lo desanimó tanto como los escombros. Porque empezaron a construir. Pero los escombros sí lo desanimaron. El pueblo no miró a los dos que estaban amenazándolos. Porque Nehemías se dio cuenta, pero enseguida tomó decisiones con respecto a eso. Pero estos hombres, estos valientes, estos de la tribu de Judá, estos que eran guerreros, que se supone que eran los que avanzaban en la guerra, que eran fuertes, ahora están desanimados por unos escombros. Porque no lo quitaron en su momento para levantar la muralla. Pero tenga en cuenta algo, no era poquito escombro. Eran 100 años de ruina, 100 años de desperdicio, 100 años de basura que estaba alrededor de la muralla. Pero si se trata de algo de nosotros hacemos cualquier cosa con tal de terminarlo. Por lo menos yo sí. Yo era una de las personas que lo que empezaba no lo terminaba. Pero un día mi esposa me llamó la atención. Porque podía ser un mal ejemplo inclusive para nuestras hijas. Y empecé, todo lo que empiezo, lo termino.
No solo era construcción, sino también limpieza e ir recogiendo los escombros. El trabajo era duro. Pero ellos tenían que saber que era el presente y el futuro de esa nación. Y que había que hacerlo. El cansancio, el desaliento y la sensación de que una tarea era imposible de lograr se apoderó de los constructores del muro de Jerusalén. También lo llevó a dudar de su propia capacidad para terminar la obra. Oiga, interesante, ¿verdad? El desánimo y el cansancio es algo que va a llegar en algún momento en nuestras vidas. Que usted está luchando, perseverando y las cosas no le salen. Eso desanima. Que usted trabaja de día y de noche, pero en su casa las cosas no están funcionando bien. El que mete el hombro, llega un momento en que se trata como de desanimar. Porque nosotros pensamos una cosa y los hijos piensan en otra. A veces luchamos los padres, pero los hijos no ponen de su parte. Y usted no sabe, hijo, que estás aquí, que eso puede traer desánimo en sus padres. Llegará un momento en que se cansarán. O llegará un momento en que ellos tendrán que tomar decisiones con respecto a eso. Hay cosas que se van a levantar en nuestras vidas que van a traer cansancio, inclusive en algún momento desánimo. Y nosotros tenemos que revisar en nuestras vidas, en nuestro corazón, qué escombros hay que nos están haciendo desalentar y quejarnos de todo lo que estamos haciendo. Levantar una casa no es fácil. Levantar un hogar no es fácil. Levantar una familia no es fácil. Se requiere de luchas diarias, presencia de Dios diaria. Hay un opositor, hay un enemigo que también como Tobías y Sanbalá están allí tratando de destruir o de desanimarte para que no construyas. Y no estoy hablando de construir casas, hogares, familias sólidas. Habrán cosas que están alrededor nuestro o dentro de nuestro corazón que van a tratar de desanimarnos en algún momento. Y allí es cuando nosotros tenemos que ver en quién hemos creído. Todos tenemos un pasado, una historia de malas decisiones y situaciones desagradables, pero si mantenemos nuestra mirada en el pasado, no lograremos continuar hacia adelante. Pregunta, ¿alguna vez has notado que cuando empiezas a hacer algo nuevo, la basura acumulada de tu pasado estorba todo lo que quieres hacer? Una mala decisión en el pasado, un mal pensamiento, un mal negocio que hice en el pasado, que ahora que estoy avanzando, se viene otra vez a la mente. Son cosas que son escombros, que hacen daño en nuestras vidas, pero que en algún momento nosotros tenemos que parar para hacer una limpieza. Los que aprenden a caminar sobre los escombros no pierden la visión de reconstrucción, no se desaniman ante las adversidades. Diga conmigo, no pierden la visión. Y aquí es donde viene lo interesante del mensaje. Porque ellos perdieron la visión. El desánimo lo llevó a perder la visión de lo que ellos estaban construyendo. Se lo voy a leer nuevamente. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Acaso ellos no habían visto los escombros antes? El sucio. Perdieron la visión. Y tú no sabes que eso nos pasa a nosotros facilito.
en nuestra vida espiritual es fácil perder la visión. Empezamos con una furia a construir nuestra vida espiritual, pero encontramos escombros en el camino. Y nos vamos desanimando y nos vamos desalentando. Y cuando queremos ver, hemos perdido la visión de lo que íbamos a hacer. Líderes que han perdido la visión. Ya no se ven con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza. ¿Sabe por qué? Porque están mirando escombros. Gente que empezó con nosotros los discipulados, ya no están. Perdieron la visión en el camino. Porque empezaron a ver escombros, cosas que están sucediendo alrededor de su vida. Es fácil empezar. El problema es terminar. Y si eres lo que empieza las cosas y no lo termina, hoy te estoy invitando para que retomes nuevamente. Porque es necesario terminar. No somos de lo que retrocedemos, somos de lo que avanzamos. Entonces, si hay desánimo, te invito para que recobres fuerzas. No puedes construir algo nuevo sobre ruinas sucias. Hay que limpiar primero. Y si hay cosas en el corazón, sáquelas de allí. Joven que estás aquí, es fácil que entren cosas a tu corazón. Los amigos te traen cosas para que pierdas el sueño, la visión. Hay gente que en el camino se ha quedado y no ha terminado su bachillerato. Porque los amigos han llegado como obstáculo para destruirlos. Hay que terminar. ¿Sabe por qué? Porque hay unos padres que tienen unos sueños con cada uno de ustedes. Que se están esforzando. Que están queriendo sacar adelante su casa, su hogar. Y que va a llegar un momento en que ellos también se van a desanimar. Y entonces ahí va a ser el llorar, porque van a dejar que cada quien haga lo suyo. Cuando eso no funciona de esa manera. El equipo de Nehemías no pudo completar su tarea tan rápido como se había previsto. Originalmente, y como resultado, su confianza colapsó. El trabajo era para 52 días. Porque ya ellos lo tenían hasta programado en días. ¿Cuántos se iban a durar hacer eso? Pero si usted mira el versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hasta ahí todo iba perfecto. Pero empezaron a perder ¿qué? La visión. La visión de construir. La visión de terminar. Es fácil empezar, pero el resultado es mucho mejor. Entonces, cuando hay desánimo, ¿qué tengo que pensar? En el terminar. ¿Cómo va a ser el terminar? ¿Cómo se van a ver las cosas cuando se terminen? Por eso le puse el ejemplo del carro y de mi esposa viejito. Es fácil de pensar un matrimonio. Claro, eso es facilito. ¿Vamos a vivir juntos? Sí, vamos. Como si eso fuera soplando y haciendo botella. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas o cuando lleguen los hijos, ¿será que va a tener el mismo entusiasmo? ¿Será que vas a tener la misma visión? ¿Será que cuando hay recursos no te vas a esforzar aún más? Porque hay que terminarlos. El niño empezó. Pero él tiene que terminar. Él empezó la universidad. ¿Lo vas a dejar ahí? Tienes que terminar. Y para eso se necesita una visión. Se afectó la percepción de ellos.
Ya no había fuerzas, ya no querían terminar el muro. Cuando se comienza a perder la visión, se comienzan a ver los obstáculos y los fracasos. En vez de amedrantarnos por los problemas circunstanciales, visualicemos los resultados finales. ¿Cómo será esto si lo terminamos? Hay gente que ha empezado a pagar la cuota de una casa y después empieza, esa es mucha plata. ¿Ah? Voy para que me la devuelvan después que ya planteé un negocio. Vaya a ver si se la devuelven. Termine. Esfuércese. ¿Cómo visualizas tu casa? ¿Cómo visualizas tu hogar? ¿Tus hijos? ¿Cómo los visualizas? ¿Has perdido la visión porque no ves los resultados esperados en ellos en casa? Ellos perdieron la visión cuando iban por la mitad de la construcción, y ahí donde está el problema, la mitad de la construcción. Porque el que inicia lo inicia rapidito y corriendo. Pero cuando va en la mitad generalmente se pierde la fuerza y se pierde la visión. Porque a veces van a venir problemas, dificultades, crisis, circunstancias, situaciones adversas. Ser líder de una iglesia no es fácil. Ser pastor mucho menos, aunque muchos lo quieren ser. Porque lo ven fácil. Porque ven las cosas y dicen, wow, si se puede, entonces yo lo puedo hacer también. Vaya, métase. Cuando le salen unos cabezaduras que lo ponen a uno a sufrir, a llorar, a desvelarse en la noche por los problemas que tiene. El que es pastor, porque hay dos tipos de pastores. La Biblia habla de dos tipos de pastores, para que lo sepa. El asalariado y el que verdaderamente tiene un corazón conforme a Dios. Porque el asalariado solamente está pendiente ¿de qué? Del billete. ¿Dónde está mi paga? ¿Dónde están los diezmos? ¿Dónde están las ofrendas? Pero cuando le sale un chicharrón fuerte de alguien de la iglesia, eso no es conmigo, allá. Vaya, arregle su problema. Una pérdida de dirección siempre es una gran razón para el desánimo y le puede suceder a cualquiera. Pero hay que identificar qué escombros te están estorbando. Porque ellos identificaron que había un escombro que no los dejaba construir. Y nosotros también tenemos que identificar qué escombros en casa, en mí, en mi corazón, en el interior mío, no me dejan edificar. En la vida espiritual o ministerial, la acumulación de problemas no resueltos, heridas del pasado, la falta de perdón, hábitos destructivos, distracciones cotidianas, el peso del fracaso pasado que impiden tu crecimiento pueden asfixiar el propósito original y agotar nuestras energías. Te lo vuelvo a repetir para que lo tenga allí. En la vida espiritual o ministerial, la acumulación de problemas no resueltos, pasados, heridas del pasado, la falta de perdón, hábitos destructivos, distracciones cotidianas, el peso de fracasos pasados que impiden tu crecimiento pueden asfixiar el propósito original y agotar inclusive todas nuestras energías. Pregunta, ¿tienes escombro en tu vida? Oiga, qué belleza, ¿no? ¿Tienes escombros en tu vida? ¿Qué escombro hay en tu vida que no has entregado al Señor? Porque hay que limpiar la casa. Ellos tenían que limpiar primero la cantidad de escombros para seguir construyendo, mi amigo.
Y si hay cosas dentro de nosotros que no nos están dejando marchar, que nos ha traído desánimo, hoy es la noche para que usted en esta noche identifique qué es lo que está como escombro dañando su vida, sacándolo de la visión. ¿Qué es lo que estás trayendo desánimo a tu vida? Diga conmigo, los visionarios, diga conmigo, los visionarios no se dejan intimidar ante los escombros. Se lo vuelvo a repetir, lo vuelve a decir conmigo. Los visionarios no se dejan intimidar ante los escombros. Diga, él ve el muro terminado antes de que coloques la primera piedra. Va a colocar la primera piedra, ya lo está viendo que está terminado. Si no lo tienes así, rapidito vas a perder la visión. Si solamente estás mirando el día a día de cómo va la obra, mi amigo, estás perdiendo el tiempo porque en cualquier momento te desanimas. Tengo que ver mi hija profesional. Y todos los días le pido al Señor, dame fuerza, dame aliento, dame salud, porque a Isabel la tengo que ver hecha una profesional. Porque no la podemos dejar tirada. Ahí empezó una carrera, ella quiere terminarla. ¿Quién la va a ayudar? Dios y nosotros. Y tus hijos también. Visione con sus hijos. Si empezaron algo, empújelo para que termine. Pero hay hijos que empiezan una cosa y a los 2 semestres o el semestre, eso no era lo que yo quería estudiar. Y llevan 6 años estudiando varias carreras. ¡Wow! Ellos necesitan identificar qué es lo que verdaderamente quieren en la vida. La visión se desvaneció. No podemos edificar el muro. Perder el camino puede crear una sensación de desesperación y desesperanza. Ya no podían visualizar un muro terminado. Solo podían ver los escombros que aún estaban en el terreno. Mira tú eso. ¿Qué esperanza tenían ellos ahí? ¿Cuál era la diferencia entre Nehemías y el pueblo de Judá? ¿Cuál era la diferencia? Que Nehemías era un visionario. El problema no era de él. Mire cómo empieza. El problema no era de él. Él estaba bien. Él era el copero del rey. Era importante ahí en el reinado. Era el que atendía al rey. Pero escuchó, cuando vio pasar a alguien que venía de Jerusalén, le dijeron, las cenizas de las puertas están, los muros están caídos, no hay templo. Dice que él se puso a llorar y se tiró a orar. Estaba viendo en visión y eso lo llevó a su corazón. El visionario aterriza todos sus planes en su corazón. Por eso no se desanima. Mientras otros veían escombros, él vio posibilidades. Mientras tú ves escombros, otros ven posibilidades. Y por eso es que hay unos que fracasan y por eso es que hay otros que son exitosos. No porque Dios no te quiera bendecir, sino porque el visionario simplemente está viendo las posibilidades de todas las cosas. Y lucha para terminar. Mientras muchos aceptan la ruina como destino, él entendió que cuando Dios da visión, también despierta el valor para comenzar de nuevo y terminar. Ese es un visionario. No se deja amedrentar por nada ni por nadie. Caminó entre los escombros, observó el daño y dejó que ese quebranto hablara a su espíritu. Por eso hay que aprender a caminar sobre los escombros.
porque Nehemías estaba ahí con ellos. Y Nehemías no estaba viendo los escombros, Nehemías estaba caminando sobre los escombros. ¿Me está escuchando? Judá perdió la visión, pero Nehemías en ningún momento la perdió. Nehemías estaba con ellos, estaba caminando sobre los escombros. Y él estaba viendo posibilidades. Porque el visionario camina sobre los escombros y no visualiza los problemas, visualiza las posibilidades. Porque antes de levantar muros, Dios primero levantó una visión dentro de su corazón. Y cada tramo levantado era una declaración de esperanza. Con una oposición, con burla, con amenaza, siguieron ellos entonces adelante. Porque cuando Dios enciende una visión, el cansancio no apaga la misión. Se lo repito. Pero cuando Dios enciende una visión, el cansancio no apaga la misión. El visionario no se deja intimidar ante los escombros. Él ve el muro terminado antes de que coloque la primera piedra. Si hoy estás frente a algo que parece destruido en tu vida, no te rindas. Ora como Nehemías, cree como Nehemías, trabaja con convicción de que todavía construye. Y lo que hoy parece ruina, mañana puede convertirse en un testimonio para la gloria de Dios. Aleluya. Dáselo fuerte al Rey de Gloria. Así que aprende a caminar sobre los escombros. No te desanimes porque las cosas no están funcionando. Hay que terminar. Hay que retomar nueva fuerza y seguir. Porque Dios nos dará las fuerzas que necesitamos. Cuando hay visionario, la misión no se apaga. A veces hay días que no queremos levantarnos de la cama agotado, cansado. Pero cuando digo hay que terminar, me levanto como sea. Hay cansancio, hay dolor, hay ganas de hacer otras cosas, pero la misión siempre será más importante. Colóquese sobre sus pies, por favor.